Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radio. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos una vez más en este subprograma Nosotros Conversamos. Un placer que estén con nosotros. También les damos que la bendición de Dios sea con ustedes y la paz de Dios esté en sus corazones. Y bueno, en esta noche vamos a continuar con el tema que iniciáramos el día de ayer. Y para eso presento a mis compañeros que hoy están conmigo para hablar de este tema tan interesante. Y presento a Eduardo en esta noche. Bienvenido. Pues muy buenas noches, amigos, y pues esperemos que se queden con nosotros para continuar con este tema que iniciamos el día de ayer. Esperemos que no se alejen y vamos a seguir hablando fe y fanatismo. Así es. Gerson, damos la bienvenida en esta noche. Muy contento de poder estar con ustedes y pues también de gozar de la sintonía de nuestros amigos. De antemano les agradecemos, y si alguno pues quisiera también participar con un comentario o alguna pregunta que ellos tengan, también lo pueden hacer este día. Así es. Hermano Aarón, bienvenido también al programa. Dios te pague, César, la paz del Señor a mis hermanos, tanto aquí en el panel, ¿verdad?, como los que nos hacen favor de escucharnos. Y muy buenas noches al público en general. Pues aquí estamos, César, ¿verdad? Y esperamos con la ayuda de Dios poder motivar a todos nuestros radioescuchas a que pongan atención en este tema que es muy especial, ¿verdad? Pues ya ustedes lo empezaron el día de ayer, ¿verdad? La diferencia entre lo que es fanatismo y fe, ¿verdad? Aunque ciertamente en el concepto de humano, digamos que tendría algunas similitudes en el comportamiento de aquellos que practican la fe y de aquellos que practican el fanatismo, pero no es eso, porque uno es con raciocinio y otro es sin raciocinio. Pero aquí vamos a estar con la ayuda de Dios. Invitamos al público en general que participe con sus llamadas. Así es. Y el teléfono para que nos llame es el área 714-602-8354. Una vez más, repito, área 714-602-8354. Para que nos llame. Este programa es completamente en vivo, transmitido aquí desde Los Ángeles, California, para todos ustedes. Y también lo hacemos la invitación, por si usted quiere escucharnos en internet, pues también lo puede hacer en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. Estamos ahí en vivo completamente para ustedes, o en nuestra frecuencia del 900 AM aquí en Radio Cali. Bueno, como ya lo mencionamos, estamos hablando de lo que es la fe de Dios y lo que también es el fanatismo. Si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos el día de ayer, queremos platicarle que estamos hablando de este tema porque es muy importante que lo meditemos, porque de ahí viene la manera en que nosotros pues le servimos a Dios. De alguna manera podemos nosotros estar creyendo que estamos haciendo lo correcto y de alguna manera pues estamos ofendiendo a Dios. Nuestro presente, nuestra manera de servicio a Dios no es como la que Él quiere. Nuestro servicio, por lo tanto, pues no es bienvenido por Él. Entonces, ¿de qué sirve actuar, comportarnos de alguna manera si Él no está aceptando nuestro presente o nuestra manera de servirle? Es por eso que todo lo tenemos que hacer con la fe que Él da, la fe que viene de Él, y no hacerlo por el lado opuesto, que es el fanatismo. Platicamos acerca de algún comportamiento, ¿verdad? Y algunas de las características que tiene el fanático. Yo quiero mencionar alguna a manera de resumen. El fanático no admite análisis ni reflexión de los razonamientos ajenos. Se cree poseedor de una verdad absoluta, misma que lo conduce a una irracionalidad, a un apasionamiento, a la ruina y en algunos casos
a la violencia, como es el asesinato, y en otros casos también contra su propia persona, como es el suicidio. Eso es lo que es un fanático. Y realmente cuando las personas oyen de esto, si dicen, no, pues eso está mal. O sea, cuando escuchan que una persona se quitó la vida, si escuchan que una persona le quitó la vida a otra persona, dicen, no, eso sí es fanatismo. Pero hasta allá llega el fanático. Pero hay otros fanáticos que pues no llegan a ese grado, pero no dejan de ser fanáticos de alguna manera en lo que el significado de la palabra lo dice. Entonces de eso vamos a platicar también el día de hoy para que se quede con nosotros, y también vamos a dar algunos ejemplos de fanatismo, pues ya con lo que estuvimos platicando el día de ayer. Usted que tuvo la oportunidad de acompañarnos y que le agradecemos, ya sabe lo que es la fe de Dios a grandes rasgos, es cierto, lo que es el fanatismo religioso. Y también vamos a ver, porque en este programa vamos a mencionar que hay muchas personas que equivocadamente, al desconocer estos conceptos o lo que significa cada uno de ellos, pues etiquetan a tal grupo o a tales personas al fanático, no pueden reconocer que sí están comportándose de esa forma. Y a los que no somos fanáticos nos dicen, ustedes son fanáticos. Entonces también es uno de los propósitos del programa, para que entre nosotros platiquemos de ese tema tan interesante. Sí, así es, César, y pues nos da mucho gusto, ¿verdad?, que nos estén acompañando en este programa cuando estamos hablando exactamente de este tema tan importante. Yo mencionaba al principio, ¿verdad?, en la presentación, que muchas veces se quiere o se confunde, ¿verdad?, entre aquellos estudiosos de los conceptos de la palabra fanatismo y aquellos que profesamos una real y verdadera fe de parte de Dios. Confunden los conceptos porque ciertamente para explicar lo que es un fanatismo existen expertos, estudiosos acerca del comportamiento de determinada sociedad que es fanática, pero para explicar la fe, pues esto solamente es una cuestión espiritual, que la puede explicar aquel que la tiene, aquel que la recibe. Y una gran diferencia acerca de lo que es el fanatismo y el que tiene fe es que, por ejemplo, el que tiene fe explica, tiene fundamentación, digamos, hablando ya de lo que es en el aspecto religioso, la fe se fundamenta en las Sagradas Escrituras, en la enseñanza que todos los que tenemos en la creencia, ¿verdad?, de que existe un Dios todopoderoso, ¿verdad?, tenemos una explicación a esto. Pero lo que es el fanatismo, pues el fanatismo simplemente son ideologías, ¿verdad?, que cierto o determinado grupo de personas tienen, ¿verdad?, y que no admiten reflexión de otro grupo de personas, que no admiten explicación, que lo hacen de una manera impositiva, que no existe la posibilidad de entablar diálogo, ¿verdad? Pero el que tiene fe, pues siempre está dispuesto a entablar un diálogo, a mostrar sus fundamentos, lo que hace, pues, diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Entonces es importante que la gente que nos acompaña, pues ya el día de ayer hablaban más ampliamente mis compañeros, ¿verdad?, acerca de esta terminología. Pero bueno, estamos viendo que son dos situaciones que pasan en el mundo y que regularmente siempre son más drásticas en la cuestión del punto religioso. Hermano, yo tengo, por decir en palabras sencillas, lo que yo considero que es el fanatismo. Son parecidos, pero son cosas tan diferentes. Así es. Por ejemplo, el que tiene la fe sabe lo que ha comprendido. Exactamente. Y entiende lo que ha comprendido. Sí, tiene fundamento, tiene. El fanático cree saberlo todo también, pero lo defiende de una manera irracional, de una manera ilógica, incorrecta. Pero lo difícil de tratar con ese tipo de personas es que precisamente ellos creen tener la razón. Ellos se aferran, aunque sea algo ilógico. Por ejemplo, si hablamos, por poner un ejemplo, en lo deportivo, tanto se aferra
en la creencia a su equipo o a determinado deportista, porque a veces no son equipos, son en un determinado, que ellos no cabe en su mente que vayan a perder. ¿Y qué pasa cuando pierde? Porque caen en una desilusión. Caen en una desilusión. Y a veces esa desilusión los lleva a perder el control. Sí, genera violencia. De ellos mismos. Entonces, eso es cuando hay fanatismo. Hay quien, vamos a decir, es más lógico en su razonamiento. ¿Por qué? Porque tiene en su mente esa posibilidad de que ese equipo puede perder. Tu hermano se pone a analizar, existen, vamos a decir, si hablamos de fútbol, existen buenos jugadores. Y en varios equipos existen no uno, sino varios estrellas de fútbol, por decirlo así. Pero eso no garantiza que ese equipo no vaya algún día a llegar a perder. Claro. A veces no solamente un partido, puede ser un campeonato, puede ser una liga. Entonces, como existe esa posibilidad, uno no tiene que aferrarse. ¿Para qué? Para no llegar a caer en ese tipo de fanatismo. Así también en diferentes ámbitos, como por ejemplo en lo religioso. En lo que vayamos avanzando del programa, daremos ejemplos de cómo ya no estamos hablando de un equipo, sino de una religión, cómo ha caído en el fanatismo. Y vamos a decir, en el lapso de nuestra vida hemos oído de muchos casos que han perdido, algunos de ellos hasta su propia vida, grupos religiosos. ¿Por qué? Porque han caído en el fanatismo. A veces es su propia vida, a veces no es la vida de ellos, sino matan por defender su creencia a otros que no tienen su misma fe, su misma creencia. Entonces eso también es fanatismo. Sí, no, y es que exactamente la diferencia entre fanatismo y fe radica en eso, en que el fanatismo puede en un momento dado, cuando se encuentra en su máximo nivel, generar violencia, generar el deseo de agredir a aquel que no quiere aceptar el concepto que uno tiene sobre cualquier situación. Ahorita hablando específicamente de lo que es en el aspecto religioso, vamos a poner un ejemplo. El fanatismo religioso, que también podríamos ponerlo en el mismo renglón de lo que es intolerancia religiosa, pues se ha dado a lo largo de la historia del mundo, ¿verdad? Y actualmente pues nosotros podemos hablar de varios ejemplos, ¿verdad? De lo que es la intolerancia religiosa, de lo que es el fanatismo religioso, porque a causa de querer imponer su creencia, digamos, su forma de ver la religión, pues se han conquistado naciones, se han creado guerras, se han exterminado, digamos, un grupo de gente demasiado grande, y esta gente, por eso decíamos que el fanatismo es irracional, porque no les importa el respeto, digamos, al derecho ajeno, a la libertad de expresión que tenga otro, no, sino que si tú no estás de acuerdo con mi concepto, con mi idea, con mi religión, simplemente no mereces vivir. Y esto pues lo hemos visto, las noticias actualmente, pues sea por televisión o radio, pues nos dan cuenta de este tipo de situaciones, que es por el fanatismo religioso. Ahora, si ya nos involucramos, hablando por ejemplo, bueno, vamos a poner un ejemplo que tenemos muy claro en la cuestión religiosa. Podemos mencionar también el ejemplo muy claro a nivel mundial, y que se dio mucho aquí en América Latina, lo de la Santa Inquisición. Esto no es otra situación más que el resultado de ese fanatismo religioso, porque al llegar con la violencia, con espada en mano, a querer hacerte creer en una divinidad, vuelvo a repetir, por la fuerza, es fanatismo, porque no hay una explicación, no hay una ideología que te convenza, y no la hay simplemente porque no es de parte de Dios, porque no existe la fe. Eso es lo que decíamos, o sea, existe esta diferencia. La fe es algo, es una situación, es un don divino, ¿verdad? Que lo da Dios, y puede hablar de él con toda sinceridad, con toda libertad, sin aferrarse, sin ser violento, el que la tiene.
el que tiene fe de Dios. Pero el que no la tiene, hablando en el aspecto religioso, el que no tiene esta fe de Dios cae en el fanatismo. ¿Por qué? Porque como su palabra, su plática no convence, no convierte, no motiva a los que quiere motivar, pues cae en la desesperación, en la molestia y quiere de alguna manera hacer que aquel que le escucha se convierta, ¿no? Y es lo que hemos mirado a través de la historia. Por ejemplo, como les digo, pues hablando claramente de lo que es la Iglesia Católica en cuanto a la Santa Inquisición. Sí. Yo quería comentar otra característica, porque yo quiero que quede claro, el fanatismo por ningún lado, por ningún ámbito, ni en lo religioso, ni en lo político, ni en lo deportivo, ni en lo artístico, porque hay quien tiene, dicen ellos, un ídolo, ¿verdad? Sí. Y por esa persona él da la vida y cualquier cosa. Entonces, el fanatismo por ningún lado es bueno. Una de las características del fanático es que él cierra los ojos y tapa sus oídos para no escuchar el punto de vista de otras personas. ¿Y por qué esto está mal? Bueno, ya voy a meter un ejemplo de las Sagradas Escrituras. El Hijo de Dios, ese hombre perfecto, él nos dejó un ejemplo. Vea, lo quiero tomar en el ámbito religioso, porque así fue. Cuando él vino a la tierra, el Hijo de Dios, a él se acercaron muchos religiosos. Su manera de pensar era diferente. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, que algunos de ellos creían en la resurrección, algo otros no creían en la resurrección, algo otros creían en la reencarnación y algo otros no creían en la reencarnación. Pero dice las Sagradas Escrituras que los fariseos, los epicureos, los saduceos, los escribas buscaban al Señor en diferentes ocasiones para tentarle. Y el Señor siempre escuchaba sus razonamientos. Algunas de las ocasiones ellos iban con profecías del tiempo de la ley y les decía, Moisés en los 10 mandamientos dejó escrito esto y esto y esto, y el Señor Jesucristo no cerraba sus oídos, ni tampoco les decía, no hablen. Les escuchaba, les atendía y su respuesta siempre iba de acuerdo a la enseñanza, a veces inclusive de la ley mosaica. Entonces, así también este programa yo veo que así es. ¿Por qué nosotros no somos fanáticos? Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar también el punto de vista de nuestros amigos que nos están escuchando, o a veces de otras religiones. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza del Hijo de nuestro Dios. No solamente a dar nuestros razonamientos, que claro, nosotros procuramos que haya una base, que haya un ejemplo, pero también escuchamos el punto de vista de las demás personas y no nos cerramos nuestros oídos. También los escuchamos a ellos porque es importante también lo que ellos nos dicen. Así es. Mire, yo quisiera comentar algo. El fanático cierra sus oídos a la verdad, pero los abre para el engaño, para el soborno, para hacerle daño a los demás. El claro ejemplo de esto lo encontramos en José de León Toral. Esa persona fue miembro de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, bueno, aparentemente, en la época de la Guerra Cristera. A esta persona se le atribuye el asesinato del electo en entonces presidente de México, Álvaro Obregón. Y de alguna, por eso decíamos, esa persona, José de León Toral, fue manipulado fácilmente por la que en ese entonces se llamaba o se le conocía como la Madre Conchita, una mujer que tuvo un poder de convencimiento y lo supo manipular al grado que le dijo: si matas a Obregón, la causa de Dios triunfará. Esas fueron las palabras que la Madre Conchita, como se le conoce, ¿verdad? Y que estuvo presa, ¿verdad?, por muchos años, a causa pues de muchas cosas, pero en este caso fue la que de alguna manera manipuló psicológicamente a José de León Toral, y este hombre pues va y mata a Álvaro Obregón, y hasta dice que lo mata en un restaurante que se llama La Bombilla, y de esto pues está completamente documentado, cualquier persona lo puede
lo puede leer, ¿verdad? De hecho hay un libro que se llama México Acribillado. Ahí podrían ver ustedes también la narración completa. O hay otros libros, ¿verdad?, donde se mencionan estos acontecimientos, como los Beatos Cristeros, también otro libro, donde ustedes pueden encontrar esa información. Pero estamos viendo que esa persona completamente se dejó pues manipular psicológicamente, porque le dijeron, si matas a Obregón, la causa de Dios va a triunfar. O sea, ¿qué le estaban dando a entender? Bueno, que él iba a hacer un bien, que aunque iba a matar a alguien, ese asesinato no iba a ser como un asesinato normal, sino que iba a tener una causa justa. Es como, por ejemplo, los que a veces de otros lugares, ¿verdad?, los manipulan, que dicen, como el de las que se decía de las Torres Gemelas, que ellas iban creyendo que iban haciendo un bien y no les importó morir a causa de hacer eso que ellos hicieron. Entonces ese es un claro ejemplo de fanatismo, que él no pensó, él no dijo, bueno, pues el matar a alguien es una ofensa a Dios. No, él creyó que estaba haciendo un bien, y se cumplió la escritura que dice la palabra de Dios, que de aquel tiempo iban a pensar que al hacer estas cosas iban a hacer el bien, o creían que iban a estar haciendo el bien. Entonces con esto nosotros nos damos cuenta de que todos estos ejemplos que estamos nosotros mencionando, entre estos el que yo mencioné, de esta guerra que decimos que duró pues, más de 3 años, ¿verdad?, y que fue de alguna manera incitada por el clero, porque aquí solamente a muy grandes rasgos nos damos cuenta de que hoy la Iglesia Católica quiere cambiar la versión de los hechos. De hecho, hace algunos años sacaron una película que se llama La Cristiada, donde a los malos los pone como buenos y a los buenos los pone como malos. A la gente que fue la responsable de levantar en armas al pueblo contra el gobierno, los llaman, a los que se murieron en ese enfrentamiento de personas, le llaman mártires, cuando en realidad el gobierno lo que estaba haciendo era solamente defenderse también, porque precisamente fue la iglesia la que mandó cerrar los templos y le hicieron creer a la gente que era el gobierno. Entonces levantaron en armas al pueblo, o sea, les metieron, los supieron manejar de alguna manera que esas personas creían que realmente estaban defendiendo una causa justa. Y todo fue porque al clero no le convino unas disposiciones que el entonces presidente Plutarco Elías Calles había dispuesto. Entonces veamos cómo esos ejemplos, en lugar de estas personas, si ellos realmente hubieran tenido la fe de Dios, si hubieran tenido realmente el conocimiento de Dios, no se hubieran prestado para esto que realmente pues sucedió, y que pues la historia pues ya hoy, aunque esté escrita, y repetimos, la verdad de los hechos es que fue la Iglesia Católica, el clero apoyado por el entonces también Papa Pío XI, hoy quiere cambiar la versión de los hechos. No, es que fue una guerra santa porque sufrieron mucho y hubo muchos mártires, pero esto en realidad no fue así. Es producto del fanatismo. Y de esos que participaron, algunos de ellos ya los beatificaron y algunos de ellos ya los canonizaron. Nada más por mencionar a Miguel Loza y al que tú mencionaste, a más de los 250 indígenas que están que son prospectos a la beatificación. Pero entre todos estos que la Iglesia Católica menciona como mártires, pues históricamente comprobamos que fueron los que, muchos de ellos fueron los líderes de este movimiento armado, porque es lo que fue, no fue un movimiento cristero, fue un movimiento armado, y lamentablemente pues utilizaron el nombre de Dios, porque incluso su grito de guerra era en Viva Cristo Rey, y era lo que utilizaban como su grito de guerra. Estamos aquí encontrándonos con que en toda la historia pues de la Iglesia Católica ha utilizado el fanatizar a la gente, y es un ingrediente importante para ellos el tenerlo, porque la ignorancia, el fanatismo es producto de la ignorancia, en este caso de la ignorancia espiritual, porque el día de ayer mencionábamos que no necesariamente, hablando en cuanto al intelecto del ser humano, no necesita ser ignorante para poder ser un fanático. Mencionábamos que el producto del fanatismo es la falta de fe, y a la falta de fe surge el fanatismo, porque empleamos que el fanatismo surge a partir de la inseguridad, y la inseguridad ante algo que se muestra superior.
Entonces, cuando la persona se siente inferior en todos los campos, hablando político, hablando deportivo, o hablando en el que nos atañe en esta noche, el religioso, cuando se siente una inferioridad es cuando se trata de balancear la cosa a través del fanatismo. Es decir, una persona que ya cae en la inseguridad, trata de estabilizar su estado moral o incluso espiritual a través del fanatismo, porque el fanático en sí tiene sus propias características. El fanático es terco, es obcecado, intolerante, ya lo han mencionado aquí mis compañeros, es agresivo, rígido e incapaz de diálogo, con una visión distorsionada de la realidad y una radicalización ideológica muy intensa. Esto es lo que caracteriza pues a una persona fanática. Cuando una persona fanática por alguna causa entra en algún diálogo y en el diálogo se mira superado, entonces entran estos ingredientes que acabamos de mencionar. Se muestra terco, se muestra obcecado, que es una persona obcecada que a pesar de que ya se le mostró con base, con pruebas que lo que está diciendo o sus ideologías o sus conceptos están equivocados, se muestra obcecado ante la realidad, ante la verdad. Eso es lo que, y además viene la intolerancia, viene la agresividad, ¿verdad? Y se cierra totalmente. Entonces, eso es un poquito para que ustedes se den cuenta de cuando en realidad nos encontramos en el lugar de fanático. Sí, no, y el más grande de los ejemplos lo podemos analizar en lo que mencionaba hace rato aquí nuestro compañero. En cuanto a lo que fue la vida del Señor y en cuanto a los que fueron la contraparte, ¿no? Los escribas y los fariseos. El Señor siempre tenía la razón, siempre escuchaba, siempre explicaba, siempre daba a conocer lo que él quería, pero de una manera en donde le permitía a la gente escoger entre si quería, bien lo podía hacer, y si no, no estaba obligado, ¿no? Y vemos la otra contraparte, ¿no? Que el simple hecho de mirarse en riesgo, de mirar en peligro su posición, inmediatamente recurre a la violencia. Y pues todos nosotros ya sabemos en qué fue lo que termina esto, en la muerte y crucifixión del Señor. Bueno, este tipo de asuntos radicales, hablando en el aspecto religioso, pues los venimos viendo hasta ahora, ¿va? Otro claro ejemplo que tenemos también de eso es, por ejemplo, lo que estábamos mencionando y hemos mencionado en otros programas, la famosa noche de San Bartolomé. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues ya hemos hablado abundantemente acerca de esta situación, ¿verdad? Cómo es que la Iglesia Católica prepara todo teatro para aquellos que estaban en contra, ¿verdad? Los reúne en un lugar, ¿verdad? Y después de llamarlos, de seducirlos, para que entraran en un diálogo de conciliación, resulta que el verdadero sentimiento era que cuando los tuvieran allí listos, los mataran. Y bueno, y así sucedió. O sea, esto es uno de los ejemplos también de lo que es el fanatismo, porque el fanatismo se traduce en lo que decíamos, en la intolerancia. Ahorita estamos hablando de lo que es religioso, pero bueno, esta intolerancia se puede ver en todos los ámbitos. Hermano, estos actos que de los cuales mi hermano hablaba de la guerra cristera, mi hermano también nos hablaba un poco acerca de la noche de San Bartolomé, y yo quiero retomar algunos de sus mismos líderes, hablando del catolicismo, han inclusive aceptado como errores del pasado estos actos, estos acontecimientos, donde no estamos hablando de miles de muertes, sino de millares de personas. Por ejemplo, si nomás decía nuestro hermano, en el tiempo de la guerra cristera fueron 250,000 muertos. Estamos hablando de nomás en México, que allí sucedió. ¿En qué lapso? En 3 años. No estamos hablando de muchos años atrás, 1926 a 1929.
Y decía Juan Pablo II, errores del pasado. Ahora, yo quiero también retomar otro acto que la Iglesia Católica llevó también de fanatismo, las cruzadas. ¿Pero qué te parece, Gerson, si nos lo cuentas después del corte? Porque ahorita tenemos que ir ya a la identificación de nuestro programa y es necesario también que las personas que nos escuchan pues apunten las direcciones, ¿verdad?, de nuestros templos para que nos visiten y realmente comprueben que ni somos una secta ni somos fanáticos, somos la iglesia que Cristo fundó. Regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa Nosotros Conversamos en el 900 de AM Radio Cali, es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 5638-55-2892 de Wells Fargo. Repetimos, 5638-55-2892 de Wells Fargo. O bien, 2974-41-8697 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 2974-41-8697 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Continuamos en su programa Nosotros Conversamos. Estamos hablando de este tema tan interesante que es la diferencia que existe entre la fe de Dios y el fanatismo. Entonces, quédese con nosotros. Le damos las gracias por acompañarnos una vez más y a todas las personas que amablemente pues, nos dejan sus comentarios. Les agradecemos. Y también tenemos tiempo por si usted todavía quiere llamarnos. Le damos las gracias por Quiero mencionar un comentario de Raúl García Santiago que dice: el fanatismo es una obediencia ciega, es decir, ignorancia, intolerancia y terquedad, en creer que solamente ellos tienen la razón, sin dar lugar a nada más. La fe es el sustento en lo que uno cree, aunque todo está en contra de las cosas. Dios nos permite creer que existe Él y que Él es el que nos puede contestar con las cosas divinas y aún en las materiales. Es obedecer, pero no ciegamente, pues el escrutinio de las cosas en parte de su ejercicio diario. Bueno, agradecemos a las personas que nos escuchan. Nos dicen que interesante tema, Dios que los bendiga. Muy buen tema, Dios les pague por compartirlo con nosotros. Y bueno, a todas las personas las invitamos a que nos sigan escribiendo o que nos dejen un comentario aquí en el teléfono área 714-602-8354. Todavía tenemos pues nuestra segunda mitad del programa para que lo compartamos con ustedes. Yo me quedé pues en otros ejemplos más de cómo precisamente en el fanatismo religioso, cómo la Iglesia Católica pues es la que se lleva el primer lugar en diferentes tiempos, y en este caso yo voy a hablar
de más de 100 años que duraron las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? A grandes rasgos se trató de 8 guerras en la Edad Media. ¿Y por qué pasaron esas 8 guerras? Porque ellos vieron buenos resultados, que pues más se estaban convirtiendo al catolicismo, pero eran a través de guerras, eran a través de muertes, era a través de miedo. A la persona le metía miedo, ¿para qué? Para que se convirtieran al catolicismo. Precisamente, ¿cuál era la intención de ellos? Bueno, el fin era expulsar a los musulmanes de Tierra Santa, de Jerusalén. Ahora, ¿de qué medios se utilizaron ellos? Inclusive a niños mandaron a la guerra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que mataran, para que pues infundieran ese miedo en aquellas personas y se convirtieran al catolicismo. Eso es fanatismo. Eso no tiene que ver nada con la fe. ¿Por qué? Y nosotros les preguntamos a veces a los católicos, oye, la manera que ustedes evangelizaron a las naciones no es manera correcta, lo hicieron a través del fanatismo, y ellos no saben contestarnos. A veces nos dicen, yo nací en esta iglesia. Bueno, esa manera de defender esos razonamientos que ellos dan, que yo voy a nacer católico y que aquí me voy a morir, o que a veces les dicen los curas que pongan en sus puertas, en este hogar somos católicos y no aceptamos a personas que nos vengan a hablar de las cosas de nuestro Dios, no aceptamos protestantes. Bueno, esas son síntomas de fanatismo. Son manifestaciones del fanatismo, exactamente, porque no quieren aceptar, ¿verdad?, ninguna otra propuesta, ¿verdad? Y bueno, pues se cierran, no quieren escuchar, y ahí es donde se conforma el fanatismo, porque no tienen ningún fundamento, ¿verdad? Pero parece que tenemos nuestra primera llamada, así es que le vamos a dar la oportunidad. Sí, buenas noches, ¿quién habla? Compañeros, saludos para cada uno de ustedes allí en cabina. No cabe duda que hay una gran diferencia entre lo que es el fanatismo y lo que es la fe. Y para lo cual, ¿verdad?, quisiera iniciar mi comentario con el dicho favorito del fanático, el cual dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Dicho promovido por el clero católico romano, para mostrarle al mundo que es necesario ver una imagen o una estatuilla para sentir la bendición de Dios, desdiciendo con esto el mensaje puro y verdadero del Señor, modificando la esencia de la doctrina, la cual es por fe. Y esto, ¿verdad?, proviene por medio del oír la palabra de Dios. Viene, ¿verdad?, por el oír, no por vista, sino por escuchar su palabra. Sin embargo, el clero católico confunde a la gente con un mensaje corrompido. ¿Y por qué corrompido? Bueno, corrompido porque va en contra del plan de Dios. Fíjate lo que nos dice ahí en Deuteronomio 4:15. Dice así para la gloria del Señor: guardad mucho vuestras almas. Por ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros, del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de hombre o de mujer. Fíjate la advertencia del Señor. Te dice que tengas cuidado de tu alma, que no vayas a caer en los lazos de Satanás, ya que una vez enlazándote, difícilmente te vas a poder librar, ya que una vez atrapado en la idolatría, la cual va de la mano del fanatismo, se te va a hacer casi imposible escapar de tus garras. Pues una vez poniendo tu corazón en la enseñanza clero-católica, la cual es predicada por los de vestido o los de sotana, de los cuales la Biblia nos previene, ahí mismo, ¿verdad?, en Mateo 7:15, dice, y volvemos, yo te quiero decir que vamos a volver a encontrar la palabra guardados. Fíjate cómo dice:
guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, es decir, por sus hechos. Y no estamos hablando nada más de su pésimo comportamiento en cuanto a sus personalidades desmedidas, sino por su enseñanza, por su doctrina, la cual viene a llevar la contraria al Señor. Dicen ellos, nuestra enseñanza es rica. Pues sí, rica en corrupción, en paganismo, en desobediencia a lo establecido por Dios, abundante sí, pero en soberbia, en idolatría, en el fanatismo. Fíjate hasta dónde arrastra, ¿verdad?, esta doctrina, disque rica. Luego que aconteció con un hombre rico y con el mendigo. Nos dice el libro de Lucas, capítulo número 16, del 19 en adelante. Vamos a abreviarlo, ¿verdad? Se trata de un hombre rico que malgastaba su tiempo en no buscar a Dios, ¿verdad? Él no buscaba la salvación. Y de un mendigo, el cual buscaba lo concerniente a su salvación. Dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Dios, al seno de Abraham. Y murió también el rico. Y fue sepultado, perdón. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Qué triste condición del alma de esta persona. Ya en ese lugar ya no hay misericordia. Hasta ahí se dio cuenta que los ídolos no lo podían ayudar. Hasta entonces cayó en la razón del por qué buscó a Dios, del por qué buscó a Dios, ¿verdad?, en la tierra. Si te fijas, no dijo Virgen de Fátima o Virgen de Guadalupe, ayúdame, o ten misericordia de mí. Ahí fue donde vino a darse cuenta que todo lo que le habían enseñado era de fraude, una mentira y una farsa, y todo por no buscar a Dios, por no buscar su iglesia, su bendita enseñanza. Su tiempo ya se le había pasado, ya no podía regresar a la tierra y enmendar su vida. Señor, le dice: tengo 5 hermanos. Fíjate nada más, ¿hasta cuándo se acordó de la familia? Señor, tengo 5 hermanos que están atrapados en la idolatría. Te ruego que envíes a casa de mi padre para que no vengan a este lugar de tormento. Y la respuesta del Señor es clara: allá está mi siervo Nazón Joaquín, a él óiganlo. ¿Cuántas almas en este momento están sin Dios y sin esperanza, hermanos? Pidiendo a la naturaleza no es Dios. No, hermano católico, ya es hora de que busques a Dios, de apartarte de la idolatría, de buscar su iglesia. Hazlo a un lado tus prejuicios. Ya para terminar el comentario, vamos a ver un razonamiento, o les voy a dejar un razonamiento, ¿verdad? Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Es decir, por el camino del fanatismo y de la idolatría. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que hablan por él. Así es que, hermano católico, te invito al camino de Dios, y de esa verdad, ya el camino de Satanás. Señores, en los comentarios, hermanos, Dios les bendiga. Le agradecemos el comentario al señor Homero, ¿verdad? Esperamos que todos aquellos que nos están escuchando pues hagan sus sus propios juicios, sus propios análisis y conclusiones. Nada más quiero leer aquí textualmente lo que nos dice un artículo acerca del fanatismo. Nos dice que el fanatismo religioso no es religión. Nos dice que no es servir a Dios, sino servirse de Dios,
que es lo contrario a lo que aquellos dicen que lo hacen por servicio a Dios. Estamos aquí hablando de que en realidad hay ocasiones que todos aquellos que han tomado el nombre de Dios para hacer actos fanáticos, pues van a encontrar las Escrituras y cumplen lo que dicen las Escrituras, porque nos dicen las Escrituras que aquellos que iban a tener una conciencia cauterizada, los iban a matar pensando que hacían un bien. Entonces, en realidad la verdadera religión, mencionábamos ayer que la fe, sus características de la fe es amor, es paciencia, es templanza, son todas las virtudes que leemos, lo que nos trae la fe, y el final de la fe, la finalidad de la fe es la vida de nuestras almas, la salvación de nuestras almas. El fin del fanatismo pues es muerte, es oscuridad, es miedo, es inseguridad. Eso es otra de las cosas que nosotros podemos percibir, porque aquellos que han invitado, siendo líderes religiosos, a perseguir a quienes no creen como ellos creen, pues ¿qué se puede esperar de los que los escuchan? Si aquellos que se dicen ser maestros fanatizan a la membresía en contra de grupos y en muchas ocasiones no mayoritarios, sino minorías, y con el odio, con el rencor, con coraje, intentan de alguna manera desplazarlos o en muchas ocasiones desaparecerlos. Por ejemplo, el más grande de los genocidios que ha habido en la historia de la humanidad, ¿verdad?, que intentaron desaparecer a toda una raza. Ahí estamos viendo los resultados del fanatismo. Ahora, en cuanto a lo religioso, desde el día de ayer comentábamos cómo en las Sagradas Escrituras nos enseña a aquellos que piensan servir, que pensaban que su Dios era un Dios vivo, cómo le clamaban, cómo le pedían, cómo se flagelaban sus cuerpos, cómo se lastimaban, cuando en realidad el apóstol Pablo nos decía que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Para todos aquellos que piensan que haciendo este tipo de actos fanáticos, que piensan que son de fe, pues no es otra cosa más que fanatismo. Todos aquellos que tenemos por gracia de Dios la fe de Dios, porque no se nos olvide que hay una fe que es una fe silvestre, una fe que nace de por sí sola en el corazón del hombre ante la necesidad de creer en algo, y la otra es la fe de nuestro Dios. La fe de nuestro Dios es conocimiento, es razonamiento, es diálogo, es investigación, es querer conocer y no pensar que sabemos todo, porque el fanático, una de sus características, piensa que lo sabe todo y pierde, como lo mencionábamos ayer, pierde el espíritu crítico. Y cuando una persona pierde el espíritu crítico, pues es una persona que lo piensa saber todo, porque el crítico es un investigador, es una persona que se dedica a razonar las fuentes, a razonar los artículos, para, si es que son verdad, los acepta, y si no son verdad, encuentra una forma de cómo dialogarlo, de cómo discutirlo, de cómo llevarlo al debate, pero no a una lucha, no a una guerra. Eso es tener el espíritu crítico. Cuando nosotros perdemos ese espíritu crítico, pues estamos propensos a la muerte, espiritualmente hablando y aún físicamente hablando. Claro que sí, pues estamos nosotros tomando el tema fe y fanatismo. El fanatismo, una de las cosas que nosotros, pues ya casi en conclusión pudiéramos decir, como decía nuestro hermano, se pierde desde el principio, que es fanático, porque se pierde a sí mismo en ese instante, porque es obvio que el fanático ya lo dejamos y lo hemos visto, los psicólogos también lo explican de esa manera, que es alguien que está siendo manipulado porque su baja autoestima lo hace débil delante de alguien que es superior en cuanto a estima, y le pone en su mente o en su pensamiento ideas que pues la verdad lo llevan a hacer cosas que no convienen, ni en cuanto a lo religioso, que es la voluntad de nuestro Dios, y mucho menos, y tampoco digo, en cuanto a la sociedad. El hombre que tiene fe, a diferencia del fanático, tiene la fe, pues es una virtud, ¿verdad?, que agrada, tiene ese pensamiento que nace en el corazón, porque esta fe nos ayuda para agradar a Dios, para buscar
hacer su voluntad. Y esto es algo que nosotros dentro de la iglesia, la luz del mundo, ha sido enseñado a nosotros. Nosotros estamos abiertos al diálogo, inclusive yo que he estado en esta iglesia, y esto lo digo para la gloria de Dios, cuando alguna persona me pregunta, y creo que a cualquiera de los que pertenecemos a esta iglesia de Dios, la luz del mundo, dicen, ¿es por tus padres? ¿Es por tu tradición? ¿Es porque ahí no? Yo siempre digo, si ustedes quieren saber por qué no estamos dentro del catolicismo, tenemos las razones por las cuales podemos decir por qué no somos católicos. Y aquí las hemos dicho muchas veces en este programa, porque el catolicismo está basado en dogmas, herejías, en imposiciones, inquisiciones, muertes, y la verdad, pues, amigo Radio Escucha, es tiempo de que despiertes, no te dejes manipular, porque lamentablemente hay mucho fanático que hacen lo que otras personas quieren que tú hagas. Yo quiero dar, hermano, disculpe que le interrumpa, un texto para que ellos también vean. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. En otra versión dice, oírlo todo y retener lo bueno. Esa es, por decir, el consejo que les damos. Porque a nosotros, a veces, ellos nos hacen preguntas de nuestra manera de creer. ¿Por qué no creemos en las imágenes? Por ejemplo, vea, ¿por qué no te bautizaste de niño? ¿Por qué tú no te persignas? Ellos nos hacen preguntas y nos dice las Sagradas Escrituras, escucharlo, examinarlo todo, y ya ustedes pueden analizar si lo que les estamos hablando es correcto y lo que no. Asimismo también nosotros, sus puntos de vista los escuchamos y también analizarlos a ver si son de Dios o son de los hombres. Y sobre todo, Gerson, que las respuestas, perdón muchachos, hermanos, que las respuestas son, como decimos nosotros al inicio de nuestro programa, a la luz de las Escrituras. No estamos de que porque yo lo creo, porque yo digo, porque así debe ser, o porque alguien me dijo que lo tenía que defender esto. No, todo es a la luz de las Santas Escrituras. Y es que precisamente el propósito de la verdadera religión es sacar al hombre de su mezquindad. Y es que ese es el concepto de la fe también. ¿Verdad? Que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, no del concepto que tiene el hombre. Entonces aquí es donde radica la diferencia entre los conceptos humanos y los conceptos divinos, ¿no? Y nosotros tenemos fe de Dios por oír palabra de Dios. El otro punto a perseguir de la verdadera fe es elevar al hombre sobre el egoísmo. Así es. Lo que en realidad el fanatismo lleva al hombre al egoísmo. La verdadera fe eleva al hombre sobre el egoísmo y sobre su avaricia. La fe abre nuevos horizontes hacia la generosidad y hacia la trascendencia. Es decir, la fe te lleva a Dios y te vincula con Él. Y es que esa es la Y palabra. el fanatismo nos aleja de Dios. Nos aleja y nos mete a la violencia, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Da de gracia lo que de gracia recibís. O sea, lo que nosotros estamos aquí es queriéndole dar a ustedes a conocer que hay verdadera palabra de Dios en este tiempo sobre la faz de la tierra. Que esta palabra trae salvación y trae vida eterna. Y lo que queremos hacer es compartirla, darla a saber y que nos pregunten lo que deseen, todas las inquietudes que tengan, ¿verdad? Nosotros no tenemos fanatismo. Con mucha seguridad lo decimos porque estamos abiertos al diálogo, a las preguntas, a la participación. Otra de las cosas en cuestión de cualidad es que el fanatismo no es cumplir la voluntad de Dios, amándole a Él y a sus hijos como somos, sino intenta que Dios cumpla nuestra voluntad. Eso es otra de las características del fanatismo, a lo más que lo respalda el odio, la venganza y el poder. No así la verdadera fe. La verdadera fe es amor, es esperanza, es paciencia, es benignidad. Todas estas virtudes que nosotros hemos ya sobre mesa puesto es lo que en realidad resalta lo que es la verdadera fe. El fanatismo, sus ingredientes principales es el odio, la venganza y el poder. Y de hecho, fíjate que solamente quisiera aportar de que
Cuando la preocupación del Señor Jesucristo, cuando estaba sobre la faz de la tierra, mencionaba él, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Él hacía esa pregunta y todavía esa pregunta está, podemos decir, está vigente la pregunta. Cuando venga Cristo Jesús, ¿va a hallar fe en la tierra? Amigo, hoy es tiempo de que te pongas a analizar. ¿Qué es lo que tú estás haciendo de tu vida? Llevándola de una forma fanática a algo que no tienes conocimiento, algo que no tienes bases bíblicas o ni de acuerdo a la doctrina de Cristo para defender eso, porque nosotros tenemos una fe y esta fe nos permite decirte aquí en este programa de que hay una iglesia que enseña la verdad, que es la iglesia La Luz del Mundo, dirigida por un apóstol del Señor, nuestro hermano Nazón Joaquín, ¿verdad? Que es el que está al frente puesto por Dios. Y pues te invitamos para que nos visites, nos acompañes en nuestros templos. Y quería yo decir, como último, también lo que el apóstol nos enseñaba, que seamos imitadores de los que por la fe y la promesa y la paciencia heredan las promesas. Es lo que buscamos, la vida eterna. Mi último consejo, Eduardo, es el siguiente. Si nuestro amigo Radio Escucha está abierto, ¿vea? Si ellos están, vamos a decir, abren sus oídos a escuchar no solamente a nosotros, sino a otras religiones, a otras personas que les hablan de las cosas de Dios, si ellos están abiertos a escuchar diferentes puntos religiosos, no están siendo fanáticos. ¿Por qué? Porque precisamente están prestando oído a escuchar a ver cómo piensa fulano de tal, a ver cómo piensa perengano. Entonces, porque ese es el consejo de Dios, dice, conoceréis la verdad. O sea, hay que estar prestos a escuchar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Y la verdad os hará libre. Pero si nosotros nos cerramos en un punto de vista, decir, no, yo no te quiero escuchar porque no eres de mi religión, yo no te quiero escuchar porque voy a ofender la tradición de mis padres. Si somos de ese pensamiento, podemos caer en el fanatismo. Pero si somos de mentes abiertas de escuchar, a ver, quiero escuchar tu razonamiento, entonces estás haciendo bien y no estás siendo un fanático. Así, bueno, ya casi para despedirnos, ojalá que lo que hayamos platicado el día de ayer y el día de hoy y en otras ocasiones les permita tomar a ustedes una conclusión, porque en ocasiones vemos reportajes, ¿verdad?, que han salido en los medios de comunicación, en revistas, ¿verdad?, donde a veces a la iglesia La Luz del Mundo se le cataloga como una secta, se le menciona como un grupo de fanáticos, y esto pues no es así. Nosotros servimos a Dios con entendimiento, tenemos doctrina, y hay un hombre de Dios que nos ha enseñado a servirle a Dios como Él lo demanda. Los demás siempre recolectan información que ya de por sí es sabida, o sea, como dijera bien el apóstol del Señor, los mismos argumentos de siempre son los que siempre utiliza para desvirtuar la obra de Dios, no salen de las mismas cosas, y aún ya que el apóstol de Jesucristo ha dormido, siguen presentando las mismas cosas que hablaban de él cuando él estaba vivo, ¿verdad? Y que nunca la ley pudo demostrar que esas acusaciones fueran ciertas. Entonces, no se deje engañar por lo que a veces se dice de nosotros, y que sin alguna prueba solamente lo dicen, lo escriben ahí en un medio, en una revista, que sería por demás mencionarla. Pero bueno, nos despedimos de ustedes, a todos les agradecemos su tiempo, su participación. No olviden sintonizarnos en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com, y también los invitamos a que visiten nuestros templos. Hay uno cerca de usted, y si no, nos puede llamar aquí en cabina para darle la dirección que quizás le quede más cercana a su domicilio, para que nos visite y vea que en la iglesia hay un hombre de Dios, como bien lo mencionábamos, llamado en ese tiempo Nazón Joaquín García, un hombre de Dios que él ha llamado con un propósito de continuar el trabajo apostólico, llevando el evangelio a todas partes. Entonces, nos pedimos a ustedes deseándoles una excelente noche, que Dios los bendiga, y los esperamos en la próxima emisión de este programa Nosotros Conversamos. Que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9.
nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.